Muy buenas tardes, ya casi las 6 de la tarde. Vamos a escuchar ahora mismo a Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, que está manteniendo un encuentro con los representantes de entidades financieras para analizar el Código de Buenas Prácticas bancario. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Nadia Calviño. En pleno funcionamiento, tras la adhesión de la práctica totalidad de las entidades que representan un 97% de la cartera hipotecaria de nuestro país. Desde el mes de enero de 2023 se han recibido 9.000 solicitudes, lo cual supone que se han multiplicado por 15 la media mensual de solicitudes bajo el Código de Buenas Prácticas anterior. En la reunión, y en esto a lo largo de estos meses de intenso diálogo, las entidades financieras se han comprometido a mantener las libretas de ahorro para las personas mayores de 65 años y a estudiar la forma de comunicar de forma más proactiva las opciones disponibles para los clientes. En particular, hemos hablado de la importancia de comunicar de forma proactiva la posibilidad de amortización anticipada y cambio de hipoteca de variable a fijo de forma gratuita durante 2023, como saben. Igualmente, se ha acordado que estableceremos un marco de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para agilizar las herramientas que garanticen la atención presencial en los pueblos de más de 500 habitantes. Ya hemos tomado contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos ha expresado su total disposición para colaborar para que logremos ese objetivo de cobertura del 100% de la población española. Hemos acordado también mantener un diálogo permanente para el seguimiento y evaluación continua de los compromisos adquiridos en el marco de estos protocolos y códigos de buenas prácticas, y en el mes de junio realizaremos una nueva reunión para hacer una evaluación actualizada de la evolución de estos códigos y protocolos de buenas prácticas, a la luz, en particular, de la evolución de los tipos de interés, los salarios y otras variables relevantes. El Banco de España publicará un informe anual sobre la aplicación de los protocolos de inclusión financiera para personas mayores y con discapacidad y en el ámbito rural, y hemos acordado también trabajar en posibles pilotos para identificar aquellas medidas más eficaces. Finalmente, las asociaciones de usuarios han subrayado la importancia de contar cuanto antes con la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Hemos celebrado el que hoy se haya acordado en el Congreso continuar con la tramitación urgente de ese proyecto de ley, que nos va a permitir reforzar la red de seguridad y garantizar la aplicación de los compromisos adquiridos por la banca, también con soluciones vinculantes para los ciudadanos. Este es el resumen de los elementos más importantes de esta reunión, que, como digo, solo puede ser calificada como muy cordial y productiva, y que constata lo acertado, ¿no?, de establecer foros como este de diálogo constructivo entre las distintas partes interesadas. Y yo creo la disposición que tenemos todos a seguir avanzando y trabajando juntos, defendiendo el interés general y defendiendo, en definitiva, el mejor interés de los ciudadanos españoles. Y sin más, estoy encantada de responder a sus preguntas. Hola, buenas tardes. Aquí, a su derecha. Pablo Allende Salazar, del Periódico de Cataluña. En primer lugar, me gustaría saber si el tema del compromiso de las libretas ha quedado incluido o no en el protocolo por un compromiso social de la banca, o ha quedado al margen de este protocolo, si se ha ampliado para esto. En segundo lugar, sobre el tema de la inclusión financiera en el mundo rural, creo que a principios de abril se cumplen los 6 meses que se habían fijado para llevar servicios financieros a las poblaciones de más de 500 antes de abrir el tema de los cajeros de marca blanca. Me gustaría saber si han hablado sobre esto y si el mes que viene podría empezar a tratarse sobre este asunto. Y por último, ha hecho una mención al tema de la remuneración de los depósitos en su introducción, y me gustaría saber si ha trasladado algún mensaje al respecto sobre la remuneración de los depósitos al sector. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, precisamente porque tenemos una serie de hitos
en abril. En mayo tendremos también más información sobre cómo están evolucionando las hipotecas, el tipo de interés, la situación económica. Es por esto que nos hemos marcado como objetivo la reunión de junio, precisamente para ver cómo, para hacer una nueva evaluación actualizada de cómo están evolucionando estos protocolos y códigos de buenas prácticas. Y con respecto a la remuneración de los depósitos, hemos tenido un intercambio de puntos de vista sobre la situación en general, sin llegar a ningún tipo de, conclusión, porque no es este el foro en el que se tenga que abordar, digamos, la toma de decisiones por parte de cada una de las instituciones individuales en un entorno de competencia, ¿no?, en el sector financiero. Simplemente hemos intercambiado puntos de vista sobre la situación actual y la evolución. Y el compromiso con respecto a las libretas es un compromiso formal suscrito por las 3 representaciones de las entidades financieras, de las entidades bancarias, que no hemos abordado la forma que tomaría ese compromiso o si eso necesita o requiere que se abra el código en sí. Yo creo que lo más importante, y celebro y doy la bienvenida a que las entidades bancarias hayan mostrado su disposición para dar una serie de garantías y resolver así y despejar algunas dudas o inquietudes que se habían podido despertar, especialmente en el colectivo de las personas mayores. Sí, hola. Buenas tardes. José María Camarero, de Colpisa. Yo tenía una pregunta relacionada con el protocolo, con el tema de las solicitudes para acogerse para las familias vulnerables que están sufriendo la subida del Euribor. Es verdad que son 9.000 casos, son 9.000 peticiones. No parecen todavía, digo, y enfatizo lo de todavía, demasiadas, pero no sé si el Ministerio ha trasladado, o el Ministerio es consciente y ha trasladado a la banca el hecho de que en los próximos meses este número posiblemente sea mucho mayor y si se tendría que tomar alguna medida adicional, incluso pasando por ese tope que la vicepresidenta segunda insiste habitualmente, el de las hipotecas a tipo variable. No sé qué piensa en este sentido. Y en segundo lugar, con respecto a la remuneración de los depósitos, este no es el foro, ha dicho, es verdad, pero esto se va a dejar, digamos, se va a dejar pasar el tiempo hasta que cada banco decida o hasta que el primer banco decida empezar una guerra en el pasivo y después que el resto actúen, o qué se va a hacer, porque la verdad que las estadísticas del resto de Europa muestran una realidad muchísimo más diferente para tener el mismo tipo de interés en toda la zona euro. Gracias. Sí, son muchas preguntas diferentes, ¿no? Con respecto a la evolución del nuevo Código de Buenas Prácticas en el ámbito hipotecario, se ha empezado a aplicar en el mes de enero. Hemos visto que el número de solicitudes ya se ha multiplicado por 15 con respecto a la media mensual que teníamos con el código anterior y el propio gobernador del Banco de España ha señalado que en el mes de mayo es cuando tendremos una información más actualizada sobre cómo están comportándose las variables más relevantes y por eso nos hemos fijado como objetivo junio para en ese momento hacer un nuevo análisis de la situación, ¿no? Y lo que yo creo se pone de relieve y todos somos plenamente conscientes es que el grueso de las revisiones se van a producir en el curso de 2023 y por eso fue tan positivo que nos anticipásemos con ese código de buenas prácticas antes de que se produjese ningún tipo de aumento de la mora u otro tipo de problemas significativos para las familias. Creo que hemos hecho bien al anticiparnos, tener ya en funcionamiento un código de buenas prácticas y que hagamos un seguimiento constante de su cumplimiento para asegurarnos de que se logran los objetivos perseguidos por este código, que justamente fue valorado muy positivamente de forma unánime, yo creo que por su carácter equilibrado, en el sentido de que no solo proporciona un alivio a aquellas familias más vulnerables o más afectadas por la rápida subida de los tipos de interés, sino que también es compatible con la protección de la estabilidad financiera, algo fundamental para garantizar que se toman decisiones responsables y equilibradas en cada momento, ¿no? Y con respecto a su última pregunta, en un entorno de competencia no procede, ¿no?, por parte de las autoridades que no existe el foro adecuado de ninguna manera y por eso hemos tenido simplemente un intercambio de información, puntos de vista,
para tratar de identificar cuáles son los elementos que pueden ser más relevantes en este momento y que pueden ser diferentes en los distintos mercados europeos. Pero no creo que proceda en este momento adelantar más elementos en este sentido al respecto. Hola, buenas. Daniel Caballero, de ABC. Tenía dos preguntas. Ha comentado que se ha tratado en la reunión el asunto de la nueva autoridad del cliente financiero y esta mañana comentaban pues, desde el Ministerio que estaban abiertos a rebajar esa tasa de 250 euros. No sé si han hablado con las patronales bancarias o han llegado a algún tipo de entendimiento sobre si sería más bien cambiar ese tipo de financiación, la financiación, de cómo se financia esta autoridad o bajar esa tasa a una cantidad inferior. Y luego la segunda pregunta es sobre el impuesto a la banca. Hace unos días trascendió que CaixaBank iba a recurrirlo y quería pedirle una opinión, qué opinan en el Ministerio y concretamente usted como vicepresidenta, el hecho de que CaixaBank, de la que el Estado a través del FROB es uno de los grandes accionistas, haya decidido recurrir el impuesto a la banca. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera cuestión, lo que he señalado esta mañana durante el debate parlamentario es que, como siempre, desde el Gobierno estamos absolutamente abiertos a todo aquello que pueda mejorar un proyecto de ley que está en tramitación. Es una muy buena noticia que se haya retirado una de las enmiendas a la totalidad y la otra haya decaído, no haya sido refrendada, puesto que esto nos permite seguir en un diálogo constante e intenso de los distintos grupos parlamentarios para que cuanto antes culminemos el proceso legislativo y tengamos en pie esa nueva autoridad. Y en concreto yo me he referido a tres aspectos que han sido suscitados en el debate y sobre los que sin duda trabajaremos en los próximos meses. El de la financiación, que usted ha suscitado, vamos a ver cómo se desarrolla ese debate en el ámbito parlamentario. El del ámbito de aplicación, porque ha habido una notable confluencia o acuerdos sobre las dudas que suscita la posibilidad de cobertura de las grandes empresas y, por otra parte, la necesidad de reforzar la protección de los ciudadanos más vulnerables, especialmente en el ámbito de las cuentas de pago básicas. Y el tercer aspecto ha sido el de cómo incorporar toda la experiencia y el conocimiento y el valor añadido que tienen las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. Estos son los tres temas que se han suscitado de manera específica y sobre todos ellos trabajaremos intensamente y de forma constructiva con el resto de los grupos parlamentarios, ahora que ya ha quedado el camino expedito para que continuemos una tramitación acelerada, ¿no? Y con respecto a la decisión, yo creo que no resulta tampoco procedente comentar una decisión específica en la que existe un evidente conflicto de interés, por cuanto desde la perspectiva del Gobierno está claro que se trata de un gravamen necesario, oportuno, absolutamente legal, que lo que va a garantizar es que aquellos sectores que tienen beneficios extraordinarios contribuyan de manera especial en este momento a financiar las medidas de respuesta al impacto de la guerra, las medidas de apoyo a las familias, los ciudadanos y los sectores más afectados de nuestro país. Es una cuestión de justicia y es una cuestión de oportunidad y no tengo ninguna duda al respecto. Gracias. Hola, Juan Tejón, de Informativos Telecinco. El señor San Román hablaba esta mañana de que venía aquí a... San Juan. San Juan, perdón. Decía, a ver si tengo otro que no. Decía esta mañana que venía aquí a ver si realmente se conseguía que este código de buenas prácticas de la banca pues se concretara en una legislación, en algún tipo de legislación, y no estar al albur de que mañana los bancos cambien de opinión. No sé si nos puede contar si realmente va a ser así o no. Bueno, justamente lo que hemos hablado durante la reunión ha sido cómo esa nueva autoridad de defensa del cliente financiero, con sus competencias que van a cubrir también el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas y otro tipo de compromisos que puedan suscribir las entidades financieras, cómo esta nueva autoridad nos va a permitir tener un instrumento adicional para poder resolver los conflictos o las quejas, las reclamaciones que pueda haber con respecto a este tipo de códigos de buenas prácticas.
y estamos en plena tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Habrá que ver ahí si hay oportunidad o no de cambiar alguna norma, pero yo quiero poner en valor, quiero y creo que debemos todos poner en valor la importancia que están teniendo estos protocolos y códigos de buenas prácticas, porque de hecho yo creo que ha sido unánime el reconocimiento de que hemos avanzado mucho en este año, de que estos 3 protocolos y códigos suponen un paso adelante importante, y yo creo que el diálogo constructivo que se ha establecido entre los representantes de los usuarios financieros y las propias entidades bancarias nos proporciona un marco muy positivo para seguir avanzando de una manera constructiva mediante la colaboración, el diálogo y, en definitiva, el fortalecimiento del propio tejido social de nuestro país. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos y valorar positivamente el que haya habido una actitud proactiva de las entidades bancarias y se haya establecido un diálogo constructivo con los representantes de los usuarios financieros que, francamente, antes no existía. No ha existido anteriormente y, sin embargo, hemos construido, y yo creo modestamente que el Gobierno ha ayudado, hemos construido un marco, un foro de intercambio y de diálogo constante que creo es positivo para nuestro país. Las 2 últimas preguntas. Sí, Hugo Gutiérrez, del País. Me gustaría preguntar por las solicitudes al Código de Buenas Prácticas. Se ha referido a esas 9.000, que supone multiplicar, creo que ha dicho, por 18, pero está muy lejos, por 15, perdón, pero está muy lejos de las cifras que dio el propio Gobierno cuando se realizó el acuerdo. No sé si es que creen que viene una luz próxima, en los próximos meses de solicitudes, si el cálculo fue demasiado generoso o si es que se quedó corto. Muchas gracias. Bueno, aquí hay distintas consideraciones que son relevantes, ¿no? Pero en primer lugar, que cuando estuvimos abordando y estableciendo estas previsiones, había una gran incertidumbre con respecto a la evolución de la economía en esta primera parte del año. Lo que se ve es que la creación de empleo, el crecimiento económico, las exportaciones, las inversiones están yendo muy bien. La creación de empleo se aceleró en febrero y se sigue acelerando en lo que llevamos del mes de marzo, y eso sin duda proporciona una base más sólida desde el punto de vista financiero para las familias. Igualmente, desde que se adoptó el Código de Buenas Prácticas, se ha producido la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, elementos que también ayudan a reforzar las finanzas de las familias, al igual que lo hace ese cheque de 200 euros que ya se ha puesto en marcha por parte del Ministerio de Hacienda para apoyar a las familias de clase media. Y todo esto lo que hace es apuntalar las finanzas del sector privado, pero dado que se trata de una cuestión muy importante, que ha habido una subida muy rápida de los tipos de interés y que se trata de una subida que afecta muy especialmente a determinadas familias de clase media, familias en situación de vulnerabilidad, tenemos que hacer un seguimiento continuo y seguir tratando de anticiparnos ante los problemas que puedan surgir y tratando de proporcionar un catálogo de opciones a las familias para que puedan afrontar de la manera mejor posible las consecuencias de la guerra y, en particular, la subida de los precios y la subida de los tipos de interés. Y por eso nos hemos dado una nueva cita en el mes de junio para hacer ese seguimiento continuo y, como decía, seguir acertando, seguir tratando de anticiparnos antes de que surjan posibles problemas. Y la última cuestión. Arturo Lopo, de Televisión Española. Vicepresidente, quería preguntarle acerca de lo que le han sugerido algunos diputados cuando estaba usted, que además usted ha recogido el guante en la tribuna del Congreso, acerca del cumplimiento sobre la gratuidad en la amortización y en el trasvase de una hipoteca variable a un tipo fijo. Varios diputados se han quejado de que habría bancos que no estarían cumpliendo ese requisito vía normativa, y si en ese caso hay algún tipo de herramienta, de mecanismo de control, de inspección y de sanciones.
Y, por último lugar, no sé qué les ha dicho a los bancos respecto a la remuneración de los depósitos. Se está notando una de las vías de repercusión de esos tipos de interés de ese alza es el Euribor, son los tipos de interés, el coste de financiación, pero en los depósitos no se está viendo esa repercusión tan grande. No sé si usted les ha querido lanzar algún tipo de mensaje y cuál ha sido. Gracias. Sí, bueno, con respecto a la primera cuestión, efectivamente, justamente hemos suscitado esta cuestión y por eso en mis palabras introductorias he puesto el énfasis en que las entidades financieras van a ver cómo reforzar los mecanismos de comunicación y tener una comunicación más proactiva sobre las opciones que tienen los ciudadanos y, en particular, comunicar con claridad la disposición que tienen durante este ejercicio 2023 de amortizar de forma anticipada su crédito o convertir un crédito a tipo variable en tipo fijo de forma gratuita. Este es un tema que menciono cada vez reiteradamente, justamente para que todo el mundo sepa que esta es una disposición que está vigente durante 2023 y las entidades van a ver cómo comunicar de una forma más proactiva las distintas opciones que tienen los ciudadanos. Y con respecto a la segunda cuestión, como digo, hemos tenido un intercambio de puntos de vista en el que pues tanto el gobernador como yo y todos los participantes hemos señalado el relativo retraso en la traslación de los tipos de interés, tanto en el activo como en el pasivo bancario, con respecto a otros momentos de la historia. Insisto en que no es el foro adecuado para abordar ir más allá, digamos, que señalar y tener un intercambio de pareceres por cuanto las decisiones de política comercial tienen que ser adoptadas individualmente por cada entidad financiera para preservar la competencia en estos mercados. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación van a intervenir las patronales financieras.